Bueno, queremos dar la bienvenida una vez más a todos ustedes que están acá, los que han llegado, qué bendición verles. También a los hermanos que se unen siempre con nosotros en esta transmisión que hacemos en vivo. Y por supuesto, hoy es Navidad, hoy celebramos la Navidad. Qué interesante que fue justamente hoy domingo que cayera el 24. Para nosotros, especialmente los que venimos de trasfondos hispanos, latinos, celebramos el 24. En el caso de los hermanos americanos, celebran el 25. Pero qué bueno que podamos hoy reunirnos y celebrar la Navidad. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2. Vamos a usar dos pasajes. Por ahora vamos a utilizar a Lucas capítulo 2. Hoy tenemos un programa especial, como creo yo que todos los domingos deben ser programas especiales, pero hoy queremos celebrar la Navidad, no solamente trayendo la palabra que vamos a traer, pero también más adelante teniendo una obra especial que estamos dedicándosela al Señor. Y lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con este pasaje también de Lucas capítulo 2, 1 al 7. Así es que, por favor, abran sus Biblias. Como siempre les animo a que usted lea la Biblia, o abra la Biblia y lea la Biblia, porque al fin y al cabo para eso vino usted esta hora, para escuchar y aprender de la palabra del Señor. Lucas 2, leo entonces del 1 al 7, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Ahora vayan a Mateo capítulo 2, simplemente voltéense o muévanse hacia atrás un poco. Después de Marcos está, o antes de Marcos está Mateo capítulo 2. Y voy a leer también 7 o 6 versículos de Mateo capítulo 2. Dice el texto así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos guíe en esta tarde para estos pensamientos que vamos a desarrollar esta tarde bajo el tema de hoy, una Navidad sin Cristo. Esto parece una contradicción, pero lo que quiero exponer esta tarde, una Navidad sin Cristo. ¿De qué se trata esto? Vamos a escucharlo entonces en este día. Padre, gracias te damos por este tiempo. Qué bueno es que juntos hoy celebremos el acontecimiento más grande que sucedió a este mundo, tu nacimiento. Si bien es cierto que el acontecimiento primario fue la creación del mundo por tu palabra, el otro acontecimiento más grande para este mundo fue tu nacimiento. Si bien es cierto que fue tu palabra, fuiste tú el que dio origen a la creación, porque fue creado por la palabra y tú eres la palabra encarnada. Padre, también te damos gracias porque Jesucristo nació y hoy celebramos, Señor, hoy celebramos su nacimiento.
te alabamos por eso y te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, mis amados, estuvimos hablando acerca de la Navidad, que tuvo que ver con, por supuesto, María, Zacarías y los pastores y los magos. Es interesante o sorprendente pudiéramos decir, las diferentes reacciones que se presentan en la historia bíblica acerca de la Navidad. En ese entonces, el domingo pasado, quiero recordarles que la reacción fue muy sorprendente para algunos porque era como imposible la forma como Jesús nació. Y al ver las reacciones de estos protagonistas, nos damos cuenta que ellos fueron en efecto aquellos para quienes originalmente llegó el Señor. En el caso de Zacarías con su esposa, el milagro de tener un hijo a los ya mayores, muy mayores. En el caso de María siendo virgen. En el caso de los pastores, la imposibilidad de ver la gloria de Dios. O en el caso de los magos del Oriente, viniendo precisamente de tan lejos. Fue una reacción positiva, pero hoy queremos enfocarnos en una reacción totalmente distinta cuando vamos a hablar de precisamente aquellos que se perdieron la Navidad, la primera Navidad. Vamos a hablar entonces del mesonero, vamos a hablar de aquel que tuvo la oportunidad de recibir a María en su hotel, en su posada, y se perdió la Navidad. Pero también hablaremos de Herodes. Y por último hablaremos de los principales sacerdotes y los escribas, quienes también se perdieron la Navidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué les traigo este mensaje? Porque, amada iglesia, hoy celebramos este día y también la humanidad está, diríamos, dibujada en estos protagonistas, tanto los primeros como los segundos. Y al pensar en cómo la gente hoy celebra la Navidad, por supuesto estamos conscientes de que mucha gente se pierde la Navidad celebrando la Navidad. O sea, se pierden de ver a Cristo en medio de todo lo que tiene que ver con las cosas que celebran. Para algunos, por ejemplo, este tiempo es el tiempo de poder recuperar lo que no se hizo durante todo el año. Y de esa manera entonces vemos los comercios arrebatados de tanta gente comprando ahora, el tráfico horrible por todas partes. ¿Qué pasa? Bueno, es Navidad, pero es Navidad, pero entendiendo la Navidad en cuanto a qué celebramos. Nosotros estamos conscientes de que la gente, el comercio y todo lo demás, no celebran la Navidad porque Cristo nació. Celebran la Navidad porque es la ocasión precisamente para aprovechar de recuperar lo que no pudieron tener durante todo el año. Ahora, por supuesto, la pregunta va a ser, ¿qué significa para nosotros la Navidad? Y de igual manera, pensar en estos personajes que se perdieron la Navidad, la primera Navidad, por sus reacciones, por la forma como fueron, digamos, confrontados acerca de esto, pero finalmente se la perdieron. Ojalá que nosotros tengamos en el día de hoy, cuando estemos sentados a la mesa, cuando estemos celebrando en familia, hermanos, recordemos que hay un cumpleañeros y ese cumpleañero se llama Jesús. No perdamos de vista esto, que Jesús es el que está cumpliendo años. Entonces, si Jesús está cumpliendo años, pues seguramente Él merece nuestros regalos. Quizás usted está pensando, pero ¿qué le puedo regalar yo a Jesús? Bueno, por supuesto, no le va a regalar cosas materiales porque usted recibe las cosas materiales de Jesús. Pero si hay algo que le vamos a regalar a Jesús y debemos regalarle siempre a nuestro corazón. Así como en efecto no hubo lugar para Él en el mesón, debe haber un lugar para Él en mi corazón. Si yo no hago eso, si la Navidad no es eso para mí, entonces simplemente es otra Navidad. Y yo seré parte de aquellos que perdieron la Navidad también. Vamos a verlo entonces de esa manera. Vamos a responder la pregunta, ¿quiénes fueron los grandes ausentes de aquella Navidad, habiéndola tenido tan cerca? Porque déjeme decirle esto, nadie de los autores
de este pasaje y de esta escritura y de este mensaje estuvieron más cerca a Jesús, pero simplemente por sus reacciones se perdieron la Navidad. Y esto nos muestra entonces que hay una humanidad que habla tanto de Jesús desde el punto de vista de sus intereses, pero se pierden y simplemente el año viene y el año va y sus vidas no cambian porque se perdieron la Navidad desde el punto de vista como la Biblia nos presenta. Dice el texto de Lucas, vayan allí, manténgase allí por favor. El versículo, estamos leyendo en el versículo 6 de Lucas 2, estamos primero en Lucas 2:6, porque vamos a hablar del dueño de la posada. Ese fue el primero que se perdió la Navidad. Vamos a verlo, vamos a ver cómo fue esto. Versículo 6. Estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, llegó el momento cuando María tenía que dar a luz. Ahora, quiero que usted siga conmigo, imagínese el siguiente cuadro. María venía desde muy lejos. Era un viaje de Nazaret a Belén. Para que tengamos una idea, eran 156 kilómetros, pero María no venía en un carro con aire acondicionado o venía en otro instrumento de viaje. María venía arriba de un asno, de un burro. Y dice los especialistas en esto, que ese viaje pudo durar 6 días, a pie por supuesto. Ahora, es algo que yo quisiera que ustedes pudieran meditar conmigo, porque precisamente durante todo ese viaje, 6 horas, imagínense la inclemencia de ese tiempo, viajando 6 días, por supuesto 6 noches, por supuesto el cansancio, el hambre, todas las implicaciones de un viaje tan tortuoso. No habían caminos como los hay hoy día. La situación no era fácil. Y al llegar entonces a la posada, le vinieron los dolores a María. La sorpresa entonces es que el dueño de la posada le dice a José, que venía con la ilusión de que después de 6 días de camino, su esposa pudiera estar en un lugar acogedor para descansar y por supuesto para tener a su hijo. Y dice el texto, es interesante, que estando allí exactamente le vinieron los dolores. Ahora, yo quiero que escuche bien esto cuando hablo de dolores, porque hay una teología que no es bíblica, donde dice que María no tuvo dolores para tener a su hijo. Si eso fuera así, entonces la encarnación de Jesús no es real. Por supuesto, la encarnación de Jesús fue obra del Espíritu Santo, en eso estamos claros. Pero dice el texto que le llegaron los días de su alumbramiento. Entonces, aquí nos encontramos con el dueño de la posada, el dueño del hotel. ¿Cuál era la situación? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué hizo el dueño para perderse aquel evento tan importante? Pues él estaba demasiado ocupado. Estaba demasiado ocupado atendiendo a los huéspedes que llegaron en ese momento. O sea, las personas que, por supuesto, estaban allí, que venían por el censo. Acuérdense que la situación es esta. En Belén, toda esta gente que estaba llegando de diferentes partes, venían para participar del censo que el gobernador, que el emperador, quiero decir, había decretado, para que toda la gente viniera a empadronarse. Era un censo. Y estando allí entonces, el mesonero no pudo conseguirle un cuarto a María y a José. Y por supuesto la situación era muy crítica, muy difícil. ¿Qué había en la mente de aquel encargado de ese mesón, de ese lugar? ¿Qué había en su mente? Por supuesto estaba muy ocupado. Estaba ocupado porque la gente estaba llegando. El hotel estaba full. El hotel estaba lleno de mucha gente que venía de todas partes. Y seguramente uno le pedía una cosa, otro le pedía otra cosa. Y en ese momento llegó José y María y queremos una pieza. Y dicen, no tengo porque ya todo está ocupado. Y mientras esto sucede, entonces José y María, y José especialmente, está muy preocupado
porque María está a punto de dar a luz. Hermanos, aquí hay algo interesante que nos muestra una verdad tan extraordinaria en la Biblia, al decirnos que ese hombre que tuvo la oportunidad maravillosa de concederle precisamente al Hijo de Dios un lugar para nacer, no lo hizo. Dice el versículo 7 que no había lugar para él, para María, para José, para ellos no había lugar en el mesón. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se perdió este hombre en la primera Navidad? Porque aunque tuvo la oportunidad de buscar algún sitio dentro del hotel para su mujer a punto de dar a luz, no lo hizo. Entonces estamos viendo que incluso él pudo haber arreglado algo dentro de la casa, quizás poner una alfombra y que María tuviera un niño ahí, pero no lo hizo. Simplemente le dijo que había un lugar, pero no allí. Un lugar, por supuesto, el menos indicado para que María tuviera a su hijo. El hombre prefirió tener la Navidad detrás de su puerta que tenerla adentro, por la decisión que tomó. Este no era un hombre malo, vamos a pensar en esto. Era un hombre de negocios, era un hombre consciente de la situación. Le dijo, bueno, no tengo un lugar aquí, pero tengo otro que está allá afuera. Hermanos, la historia de la Biblia simplemente es única, extraordinaria. Este hombre se perdió la Navidad, la primera Navidad, porque pensó más en su negocio, pensó más en todas las cosas que implicaba el acomodar, el buscar un lugar para que aquel niño naciera. Y de esa manera entonces, siguiendo lo que le dictaba su conciencia en ese momento, pues le dijo a José y a María que fueran y ubicaran el lugar que estaba detrás, conocido como un pesebre. Un pesebre nosotros sabemos por la historia que era un lugar donde estaban los animales, un lugar apestoso, un lugar no adecuado, un lugar donde ninguna madre quisiera tener a su hijo. Hoy día hay muchas mujeres que cuentan la historia de haber tenido a su hijo en una ambulancia, por ejemplo, o en un carro, o otro sitio, pero no en un lugar como este. Hay historias de historias, pero esta historia es única en ese sentido. Repito, este hombre tuvo la oportunidad de hacer algo. Ahora, aquí hay cosas interesantes porque en medio de todo esto nos damos cuenta de que ella dio a luz a su hijo primogénito. Y hermanos, interesante pensar que, como algunos coinciden en esto, que María dio a luz a su hijo sola. Déjeme hacerle pensar en esto. Hoy día los hombres tenemos la oportunidad de acompañar a nuestras esposas cuando están dando a luz. Esa experiencia la tienen o la tuvimos o la tendrán algunos hombres. Pero en ese tiempo esa no era la costumbre. Los hombres, por la cultura misma, estaban afuera. La esposa, en este caso, la madre, daba a luz, por supuesto, si había una partera, alguien que la ayudara. Pero María está sola. Otra vez quiero que usted piense en esto. María está sola. Por lo tanto, ella tuvo a su hijo solo. Dice que ella lo envolvió. Dio a luz a su hijo primogénito. Ella lo envolvió. Ella trabajó allí el parto y todo ese proceso. Pero estuvo sola. Y esto nos va mostrando algo que es simplemente extraordinario al pensar entonces que Jesús, aún desde su nacimiento, lo que dice por allá Pablo, él siendo rico se hizo pobre. Y aquí vemos lo extremo de su pobreza, en que habiendo nacido él en un palacio, en el mejor lugar, Jesús nació en ese sitio. Y esto nos muestra entonces otra vez el propósito de Dios envuelto en esta situación. María tuvo los dolores y ella misma entonces se atendió su propio parto. Y es algo que nos llama la atención porque imagínense ustedes ese cuadro, esa condición, esa situación de María. Dice que ella envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, versículo 7. Ella está haciendo eso. No dice el texto, José lo envolvió en un pañal, dice y lo envolvió ella misma. Ahora, esto pudiera ser como que simple, pero no estamos hablando de una simpleza. Estamos hablando
de la condición de Jesús. Habla mucho precisamente de lo que Jesús, de cómo nació nuestro Salvador para ser lo que es hoy. Otra vez, Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza pues hemos enriquecido. Algunos creen, por ejemplo, que Jesús nació no tanto en un lugar así como lo pinta la Biblia. Algunos tratan de suavizarlo y decir, a lo mejor nació en una cueva, nació en otro lugar, o quizás nació en un costado. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nació en el pesebre, que nació en ese lugar no apto para tener a un niño, a un bebé. ¿Qué pasó entonces con el dueño de la posada? Él hubiese hecho un arreglo, como dije, hubiese preparado algo, pero estaba tan ocupado. Como está la mente de mucha gente hoy día en la Navidad, como está la mente de muchos cristianos aún en la Navidad, tan ocupados, hoy día tan ocupados, que no entienden lo que pasó en la Navidad, no entienden lo que sucedió precisamente en aquel tiempo, y obviamente lo que hasta el día de hoy nosotros debemos saber. El dueño de la posada pudo haber hecho algún arreglo para el nacimiento de Jesús, pero él se perdió de aquella Navidad teniéndola tan cerca. Y esto es lo que yo quiero enfatizar, hermanos. Teniendo una Navidad tan cerca, teniendo el privilegio de haber sido él el testigo inicial de ver a Jesús nacer, el Hijo de Dios, simplemente no lo hizo. Se perdió la primera Navidad. Otro personaje que tenemos aquí es Herodes. Vayan ahora a Mateo capítulo 2. Y allí vamos a ver entonces, en ese pasaje, lo que la Biblia nos dice respecto a este otro personaje que también se perdió la primera Navidad. ¿Quién fue este? Vayan a lo que dice a Mateo 2, lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Me llamó mucho la atención este texto, porque cuando uno ve que el rey se turba y también Jerusalén, uno dice, pero ¿por qué Jerusalén también se turbó? Hermanos, van a entender la razón esta tarde, precisamente porque el rey que está allí no es cualquier rey, es Herodes, llamado Herodes el Grande. Y les voy a dar algunos detalles acerca de este personaje para que vean por qué este hombre no solo se perdió la Navidad, sino que quiso matar la Navidad, la primera Navidad. Vamos a verlo en ese contexto. Dice el texto que él se turbó, y la palabra es agitado, estaba sacudido. La noticia de un rey para Belén no le cabía en su mente. El hecho de que los magos dijeron, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño que ha nacido? Que venimos a adorarle. Dice la Biblia que se perturbó él con toda Jerusalén. Cuando dice que toda Jerusalén se perturbó con él, es porque Jerusalén sabía que si el rey estaba bravo, él podía hacer cualquier cosa con toda la ciudad. No era porque la ciudad como tal, la gente como tal, estaba también, así como él, celosa o envidiosa por lo que haya sido porque nació un nuevo rey. No era esa la idea. Era por la condición de este hombre. Déjenme darle estos datos. Herodes no era judío. Herodes gobernaba la tierra porque su familia era amiga de los romanos. Roma confiaba en Herodes porque él se prestaba para el juego político del imperio y de esa manera se podía ganar su favor. Por esta razón, el mismo Senado romano le dio un ejército para gobernar y lo usó para sus propios fines. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué pasó cuando llegaron los sabios del oriente? ¿Por qué se turbó tanto? Pues hermano, se turbó por miedo porque oyó del nacimiento del rey de los judíos. Y él en ese momento es el único rey. Ahora es interesante porque él está oyendo de un bebé, no está oyendo de alguien, es un adulto que llegó para reinar en ese momento, es un bebé. Y simplemente se perturbó. Como había ordenado su vida en relación con nombramientos políticos, gloria y alabanza, el solo hecho de pensar en otro rey lo hizo tambalear de esa manera. Pero Herodes no era un ignorante. Al oír
de los sabios su interés por el recién nacido rey también se interesó, y por eso llamó a los religiosos, que voy a hablar de ellos posteriormente, de su tiempo para confirmar la noticia. Vean lo que dice el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí está la cosa interesante de este hombre, de este rey. Está perturbado, pero va más allá. Y entonces comienza a indagar, ¿dónde va a nacer el rey? ¿Dónde iba a nacer el rey? ¿Dónde iba a nacer a quien llaman el rey de los judíos? Por supuesto, vino la respuesta. Vean ahora el versículo 8. Aquí vemos el interés de Herodes por el niño. Enviados a Belén, dijo, id, hablando con los sabios, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya y le adore. Ahora, hermano, estamos en presencia de unas mentiras más grandes que se conozcan. Porque lo último que quería Herodes era adorar al niño. Él quería matar al niño, no adorar. Ahora, estaba pensando en esto, hermano, porque cuando uno, en efecto, llega a este tiempo de la Navidad, lo último que el mundo quiere hacer en Navidad es adorar al niño, adorar a Jesús. Es lo último que quiere hacer. Piense un momento en esto y se va a dar cuenta que mucha gente espera Navidad, como dije, para otros propósitos. Voy a hablarles al respecto. Busque usted en todo lo que se consume en Navidad para ver si el interés de la gente es esperar la Navidad para ir a adorar al Señor. Los sabios del Oriente habían venido para adorar al niño, pero Herodes quiso otra cosa. Definitivamente aquel Herodes, conocido por su crueldad, tenía un gran celo por el niño. ¿Por qué aquel hombre era tan malo? ¿Por qué Herodes se presenta en la Biblia de esta forma? Se dice que él era una especie de asesino en serie. Escuche estos detalles. Mató al pueblo llamado los Macabeos. Llegó a tener 10 esposas y una de las esposas más notables tenía un hermano sacerdote. Y como Herodes tenía miedo, lo mandó a asesinar. Luego hizo matar a esta esposa y a su madre. Y como él había tenido 2 hijos con esa esposa, temiendo que los hijos le iban a quitar el reino, los mandó a matar también. Ahora, para que tengamos una idea aún más grande de esta situación, hermanos. Dice que cuando él iba a morir, de la enfermedad que iba a morir, o de lo que iba a morir, se mudó a Jericó. Y entonces mandó a poner preso a una cantidad de notables. De los hombres de la alta sociedad los mandó a poner presos. ¿Sabe cuál era el propósito? Para que cuando él dio la orden, cuando él muera, los mataran. Para que la gente entonces los llorara. Y que de alguna otra manera la gente entonces llorara porque murió Herodes. Así pensaba él. Por supuesto, la historia dice que no. Ellos no cumplieron la orden después que murió Herodes. Simplemente los dejaron vivos. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación, hermano? Porque este hombre, precisamente, fue el hombre que Dios permitió que viviera, porque fue eso, lo permitió que viviera, y que él tuviera la ocasión prácticamente de ver a Jesús. Déjeme decirle que de Jerusalén a Nazaret son 10 kilómetros. Perfectamente él podía ir hasta allí y ver al niño. Pero él no tenía, por supuesto, ese propósito, como ya hemos mencionado. Entonces, este hombre se perdió la Navidad porque su propósito, repito, era otro. Y todo esto, hermano, cuando uno lo comienza a comparar con la humanidad, es verdad, estamos hablando de un hombre extremadamente malo. El peor de todos los hombres que gobernaron ese tiempo por su crueldad. Fue Herodes el Grande. Es más, se dice que él mató a su propia mamá. Y esto nos pone a pensar, bueno, ¿qué clase de persona fue esta? Bueno, para que tengamos una idea. Entonces, vemos en el versículo 16 y 18, la reacción de Herodes. Vean lo que dice el versículo 16 y 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños
escuche, menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y aquí viene una profecía que se cumple. Triste profecía. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, vamos a imaginarnos el cuadro. Después que Herodes se vio burlado por los magos, porque los magos recibieron una señal de parte de Dios, no vayas o no regresen a Herodes porque él los va a matar. Se fueron por otro sitio y ahora dice la palabra que cuando entonces él se vio burlado, ¿qué hizo entonces? Mandó a matar a los bebés, a los niños, quiero decir, de 2 años para abajo, creyendo que en esa matanza estaría Jesucristo. Lo que él no sabía es que la Biblia dice que entonces José recibió otro sueño para decirle, mira, lleva a María y a tu hijo a Egipto, porque precisamente Herodes está buscando para matarlo. Y aquí se cumple otra profecía, hablando de la Navidad, cuando dice por allá en Oseas 11:1, que de Egipto llamé a mi hijo, porque él fue entonces, José se llevó a María y a su hijo para allá, y vivió un tiempo en ese lugar, hasta que Herodes finalmente murió y regresaron. Hermano, todo esto para mostrarnos entonces lo terrible que fue este hombre desde el punto de vista de cometer el infanticidio más grande de ese tiempo. Una cosa es matar a un adulto, y eso por supuesto es horrible porque estamos hablando de un pecado muy grande, pero otra más es matar a los niños de esa manera como lo hizo. Estar dispuesto a hacer esto, permitir entonces que un niño interfiriera en su reinado y llegara hasta el extremo de matar a los niños, es alguien con una mente simplemente diabólica, una mente poseída, una mente completamente destruida. Herodes se perdió entonces la primera Navidad porque no estaba dispuesto a ceder su propio trono. Aquí viene la cosa. Él no estaba dispuesto a ceder a alguien más su trono, lo que él era. Quizás si él hubiese escuchado de que Jesús era un consejero, alguien adulto, un consejero, que venía para darle algunas instrucciones, a lo mejor lo hubiese recibido, pero cuando él oyó que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús, pero los magos dijeron que ha nacido en Belén el rey de los judíos, cuando él escuchó eso, entonces reaccionó de esta forma. Otra vez, mis amados hermanos, este hombre se perdió la primera Navidad teniéndola tan cerca, como fue por su caso, por la situación que vivió. Y por último, vamos otra vez a Mateo capítulo 2, versículo 4. Aquí podemos ver algo que es interesante. Mateo capítulo 2, versículo 4. Otra vez voy a leerlo para que ustedes vean cuál fue el otro grupo que se perdió también esa Navidad. Dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y la respuesta de ellos fue, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El profeta, ¿cuál profeta? El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, él profetizó acerca de este lugar. Déjeme decirles que si había alguien en ese lugar en Jerusalén que conocía acerca del nacimiento del Mesías, del lugar donde iba a nacer el Mesías, eran precisamente estos religiosos. Entonces, ¿por qué este otro grupo se perdió la Navidad? Por una consciente y notable indiferencia, mis amados hermanos. Escuche esto porque voy a aplicarlo para que ustedes vean cómo el mundo hoy día se parece tanto a estos hombres y estos hombres de ese tiempo. Se dice que de estos 3 grupos, el peor ni siquiera fue Herodes, con todo lo que hizo. El peor fueron estos, porque si alguien conocía precisamente acerca del nacimiento del Mesías, eran los principales sacerdotes y los escribas. Esto me hizo pensar tanto, hermanos, en nosotros incluso como creyentes, o aquellos que de alguna otra manera estamos
tan llenos de información acerca de Jesús, muy llenos de información, pero a veces muy lejos, pero muy lejos de tener una relación con Él. Nadie era tan conocedor de las Escrituras como estos religiosos. Cuando Herodes les preguntó acerca del lugar donde nacería el Mesías, no dudaron en decir, en Belén, por supuesto. Nosotros sabemos que es en Belén. Y para sorpresa de todo el mundo, los que conocían de las Escrituras acerca del Mesías y futuro Salvador de Israel, fueron quienes más rechazaron a Jesús. Déjenme explicarlo de esta forma. Jesús fue rechazado por los religiosos de su tiempo cuando nació. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, los que más se opusieron a Él fueron estos, los principales sacerdotes y los escribas. Lea usted toda la historia de Jesús y se va a dar cuenta que los enemigos número uno del Señor fueron su propia gente. Los que conocían acerca de estas escrituras, ellos fueron sus enemigos. Entonces estamos en presencia de un caso que nos llama la atención por la indiferencia, por la manera como ellos, recibieron la primera Navidad. ¿Por qué? Por supuesto, los judíos esperaban a un Mesías distinto. Cuando ellos supieron que en Belén estaba naciendo un niño cuyos padres eran José y María, pero además escucharon que nació en un pesebre, pero además escucharon la forma como ellos tenían en cuanto a su pobreza, ellos dijeron, este no puede ser el Mesías. No puede ser Jesús el que esperamos, o el Mesías que esperamos. Entonces ellos debieron oír acerca del nacimiento del pesebre, y eso les hizo rechazar la idea de que un Mesías pudiera nacer en esa condición. Y nos encontramos entonces que Herodes temió más a Jesús, aunque ese temer lo pongo entre comillas, que estos hombres que conocían mejor acerca de esta Navidad, de esta primera Navidad. Yo quiero hacer esta pregunta para ir resumiendo todo esto esta tarde. Y la pregunta es, ¿a quiénes representan entonces estos religiosos? Porque tenemos nosotros que identificarnos, tenemos nosotros que como que aterrizar, como que aplicar, como que ver esto. Pues representa a muchos en el día de hoy, incluyendo a los creyentes. Son aquellos que observan las tradiciones religiosas. Hoy día nosotros podemos ver las iglesias llenas de gente, seguramente, recordando la Navidad. Pregúntese qué pasa mañana, qué pasa la próxima semana, qué pasa los próximos días. Todo el mundo se olvida de eso. Ojalá no sea esa nuestra experiencia. Son aquellos que observan las tradiciones, pero no están dispuestos a tener una cercanía con Cristo. Son aquellos que pueden ver a un niño durante una época del año, pero no ven al Cristo que creció y murió y se entregó por nosotros. No lo ven. Los sacerdotes seguramente vieron unos locos del oriente buscando al rey, que no existía. Con ellos también nosotros podemos ver esto. Los sacerdotes, viéndolo de esta forma, nos representan en nuestra cotidianidad. Cuando muchas veces nosotros al pensar en ese Cristo, lo vemos así, un Cristo histórico. Hace 2000 años nació, 2023 años, si le ponemos una fecha, nació Jesús. Pero ¿hasta dónde ese Jesús? Yo me identifico con ese Jesús en una relación cotidiana, constante. Hasta dónde Jesús también es eso, mi Salvador y mi Señor. Hasta dónde yo tengo esa conexión con Él. Ya la Navidad se encarnó en Jesús, pero ¿cuántas veces encarnamos nosotros el mensaje de la Navidad? Ahora, déjeme plantearlo también de esta forma para que entendamos aún mayor este asunto. Cuando Jesús se encarnó como hombre, dice por allá Juan 1:14, que vimos su gloria a través de Jesucristo. Y al ver su gloria, entonces estamos diciendo que Él se encarnó, porque ese verbo que era abstracto se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Y hermanos, para decirnos a nosotros los cristianos que nosotros tenemos que encarnar también
la vida de Jesús, no solamente en nuestros corazones, pero también en lo que hacemos por otros. Jesús vino, se encarnó, murió por la humanidad, pero nos ha dejado a nosotros, la iglesia, para que nosotros también nos encarnemos y de esta manera sirvamos a los demás. La mejor manera de no perderse la Navidad, celebrando la Navidad, es vivir la esencia de su mensaje y de su propósito. Es que teniendo la Navidad con nosotros, no la perdamos, viviendo para quien es la razón de esta época, que es nuestro Señor Jesucristo. Para una iglesia, para nosotros hablando como tal, celebrar la Navidad sin que Cristo esté presente, hermanos, somos igual que el mundo. No hay diferencia. Por eso hoy, cuando usted vaya a celebrar la Navidad en familia, acuérdese que está celebrando a Cristo. Que estamos celebrando el acontecimiento más grande que haya sucedido en la humanidad. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Qué noticia tan gloriosa, qué mensaje tan extraordinario, que nosotros, sus seguidores, sus hijos, podamos decir ciertamente, Cristo nació en Belén, pero nació también en mi corazón, nació en mi vida y por eso le sirvo. En resumen, el propósito de este mensaje es ayudarnos a no ser como el dueño del establo, quien pudo arreglar una pieza en su sala para que naciera el Salvador y no lo hizo, porque estaba muy ocupado. Que no seamos como Herodes, quien en lugar de gozarse con los magos, por el nacimiento del rey de los judíos, e ir con ellos a adorarle, prefirió matar a Jesús. Hermanos, que nosotros tengamos un corazón receptivo para decirle al mundo, a los que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, nosotros creemos en ese Cristo, no en el niño que nació solamente, pero creemos en el Cristo que creció, en el Cristo que predicó hace 2000 años en Judea, en el Cristo que vive para siempre. Esta es mi aplicación, hermanos, de este mensaje estelar. Jesús nació en un pesebre, pero ese lugar ahora está vacío. Murió en una cruz, pero esa cruz está vacía. Fue enterrado en una tumba, pero esa tumba está vacía. Él descendió del cielo y ese lugar quedó vacío. Pero Él regresó otra vez al cielo y ahora está entronado. Vive en ese lugar y vive al lado del Padre, esperando la hora cuando el Padre Celestial le va a decir al Hijo, es hora. Desciende en la segunda venida de Cristo. La Navidad no es solamente una celebración de su nacimiento. La Navidad es la celebración de la totalidad de la vida de Jesús. Nosotros en esta Navidad esperamos que Él regrese otra vez. No como un niño en un pesebre, pero como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que llenará los cielos con toda su gloria, con todos sus ángeles, y descenderá precisamente para ser, para siempre, ese Rey que esperamos. Amada iglesia, no pierdas a Cristo en la Navidad. Amado hermano, no pierdas a Cristo en esta Navidad. Celébralo, anúncialo, públicalo, habla de Él. En este tiempo es prohibido decir Merry Christmas, por ejemplo. Y en lugar de eso dice Holidays. No, nosotros no nos avergonzamos de decir Merry Christmas, Feliz Navidad. ¿Por qué? Porque esa es la razón de nuestra vida. Por lo tanto, no nos avergoncemos del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Entonces celebremos a Cristo, celebremos su gloria, celebremos su vida, celebremos su victoria y celebremos entonces que Él volverá otra vez a nosotros. Celebremos en esta hora, en este momento, el acontecimiento más grande del mundo. Cristo es nuestro Salvador para siempre. Nos preparamos.
este momento oramos, dándole gracias al Señor por el nacimiento de Jesús. Y allí en la quietud de nuestros corazones, le decimos esto: Señor, qué bueno que recordemos hoy tu nacimiento, pero mejor es que recordemos tu pronta venida. Porque si yo me pierdo tu venida, en vano será entonces que yo haya escuchado de un Salvador. Permite, Padre Celestial, que por medio de Jesucristo, tu Hijo, yo le abra mi corazón a Él. No hubo un lugar para Él en el mesón. El dueño de la posada no le dio un lugar, le dio un pesebre. Pero ahora, Señor, nosotros te decimos a ti: ven, ven a mi corazón, porque sí hay lugar para ti. Amado Dios, gracias por celebrar este día, pero un día lleno de esperanza. Nosotros no somos como los que solamente celebran una vez al año a Jesucristo, sino que todos los días celebramos su gloria, todos los días celebramos su victoria, todos los días celebramos la resurrección, y todos los días nos acordamos que en cualquier momento tú vas a volver por tu iglesia. Gracias por esta tarde y por este momento cuando nos adentramos para conocer aún más esa historia de la Navidad, porque nos has dejado para celebrarla. Que así sea.